Buenos días a los amigos del canal Defensa P. Tenemos el honor el día de hoy de poder entrevistar a la señora Juliana Cachia. La entrevista se suponía que era de una hora anterior, pero por problemas de la vida no se pudo, pero estamos saliendo el día de hoy. Va a ser retransmitido este video en la noche para todos aquellos que nos siguen. Y el tema del día de hoy es la Agenda 2030. Quisiera enviar un saludo a Juliana, a todos los seguidores del canal Defensa P, por favor. Un saludo a todos los seguidores de Defensa P. Es un honor estar aquí y bueno, pido disculpas por el atraso. Fue una descoordinación de cambio horario, creo. Perfecto. Quisiéramos empezar diciendo que el 25 de septiembre del año 2015, el Perú y, bueno, la Organización de las Naciones Unidas estableció 17 objetivos para Ujú. el 2030. En el punto 5 se habla sobre la igualdad de género. ¿Podría usted decirnos en qué consiste la igualdad de género en la Agenda 2030 bajo el contexto de que se entiende que un país como el Perú tiene raíces judeocristianas? Por favor, así podría enfocarse primero en este punto. Ya, interesante pregunta porque la Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo sostenible. El quinto es la igualdad de género. Sin embargo, los últimos documentos publicados por distintas agencias, fondos y programas de Naciones Unidas, como por ejemplo, entre ellos la ONU Mujer o el Fondo de Población, la UNFA, ¿no? Ya Sí. han sacado estrategias o planes en los cuales dicen ya se sacan, digamos, desde mi punto de vista, la careta, porque dicen que la única manera en la cual se va a poder alcanzar, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible es la transversalización de la igualdad de género o el enfoque de género en los otros 16 objetivos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien la ODS 5 o el género tiene un ODS particular o exclusivo, es una excusa porque el género es la columna vertebral que atraviesa toda la agenda, porque el género en realidad no es la igualdad entre hombres y mujeres, sino es la propuesta de una nueva antropología Ujú. que es totalmente contraria a los valores judeocristianos de Occidente, ¿no? Ujú. Sobre todo que están en Occidente, digamos, lo que trato de decir. En general, ¿cómo podría usted ah, explicar a las personas que no están enteradas sobre la Agenda 2030 a qué es lo que el Perú en general se compromete cuando, por ejemplo, sabemos que el presidente del Perú va a viajar en septiembre de este año para firmar en las Naciones Unidas y comprometerse a una especie de tratado en esta Agenda 2030? ¿Qué es lo que se compromete el pueblo peruano? Miren, en realidad creo que parte del aporte que hacemos nosotros desde Origen, la fundación que dirijo, es trasladar, o mejor dicho, demostrar a través de documentos que existen y que firman nuestro país, en este caso es el Perú, Sí. cómo efectivamente la Agenda 2030, que suena muy bonito cuando lo lees en su página web, la forma de implementar es mediante la rendición de la soberanía de un país. Ok. En el caso del Perú, la historia empieza más o menos, así más firme en documentos, en el 2021, cuando el gobierno del predecesor de Dina Boluarte, que es con quien entra en la misma plancha presidencial, que es Sí. Pedro Castillo, firma en septiembre del 2021 con su canciller Oscar Maurtua lo que se llama el marco de cooperación entre la ONU y el Perú, ¿no? Para que regirá, digamos, la cooperación entre la ONU y el Perú, valga la redundancia, entre el 2022 y el 2026. Nosotros hemos publicado este libro, que luego podemos dar donde se Sí. lo pueden bajar, Sí. ¿no?, en el cual hacemos un análisis del documento del marco de cooperación en donde se demuestra con los mismos textos del documento cómo el Perú somete sobre todo la gobernanza de los planes estratégicos de desarrollo nacional a la ONU. Ok. Lo demostramos con un organigrama que ellos mismos presentan en el marco de cooperación. Y esto se ha ratificado en noviembre del 2023
cuando el Centro de Planeamiento Nacional, que es el órgano rector de todo el Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, presenta el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional Perú al 2050, estamos hablando de un plan estratégico para los próximos 25 años, Sí, en donde explícitamente ellos dicen que los marcos normativos de consenso social, es interesante ese término, ¿no? Porque si solamente fueran marcos normativos, el único marco normativo en el cual se debería regir un plan estratégico es la Constitución, pero ellos le añaden de consenso nacional, incluyen la Agenda 2030. Y dicen explícitamente que este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional es el instrumento principal con el cual el Perú pretende alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y el presidente del CEPLAN, el señor Peirano, ha ujú, dicho públicamente que el 80% del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú es la Agenda 2030. Entonces, si sumamos el marco de cooperación con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y vemos cómo se ha estructurado el organigrama para llevar a cabo los planes de desarrollo, el principal gestor o la autoridad máxima es el coordinador residente de la ONU en el Perú y su digamos, oficina, ¿no? ya, ya. No En, sé si es claro, porque es oh, bien ya. complejo. No, no, por supuesto, sí, le entendemos claramente, pero quisiera que usted se enfocara en qué áreas el Perú perdería su soberanía al a ser parte de este 2030. Al peruano común y corriente diría, bueno, esto afecta a mi vida y bueno, Y el Perú afecta ya no es un país soberano. ¿En qué áreas específicamente el Perú perdía su en soberanía? todo, en todo, porque los planes estratégicos, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, como su nombre lo dice, es el plan en el cual todos los organismos gubernamentales, Ya, ¿no? Van a elaborar sus planes de desarrollo, sus planes estratégicos, deberían hacerlo en todo caso, y las variables incluidas en este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional o los indicadores, mejor dicho, sí. son los que debe manejar cada organismo, que va desde el gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos locales, alcaldías, organismos autónomos. Entonces, si tú eres un funcionario público, todos tus planes tienes que entrar al video de la Agenda 2030 y evidentemente todo aquel que es un servidor público, todo lo que hace impacta en el ciudadano de a pie, o por lo menos eso debería suceder. Ok. Entonces, si todos estos planes de desarrollo nacional están en el 80% basados en una agenda de un organismo internacional, hemos seguido 100% de todo. Incluye en esto, de repente lo que más nos puede impactar como en el día a día es la educación, ¿no? La empresa privada, esto es muy importante, Joseph, ¿por qué? Porque cuando tú lees el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, dicen explícitamente que la empresa privada tiene que contribuir e incluir los indicadores del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional en el desarrollo de sus propios planes. También hablan de la academia. La academia debe hacer mucha investigación sobre estos planes estratégicos que sustenten los indicadores y nuevamente tenemos a una academia hasta inclusive privada al servicio de una agenda de un organismo internacional. Entonces, mi respuesta es que impacta en todo, la educación, la salud, el desarrollo empresarial, industrial, el agua, el saneamiento, los servicios básicos, la nutrición, la agricultura, la ganadería, la minería, Ujú. todo, porque los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenibles van en esa línea. Y otro punto importante, y con esto termino, es que la Agenda 2030, en una agenda, mejor dicho, como la Agenda 2030, es tan importante lo que incluyes dentro de tus prioridades estratégicas como lo que dejas fuera. Ok. Y la Agenda 2030 no tiene dentro de sus objetivos ninguna mención a la familia, Ujú. a la trascendencia del ser humano, o sea, simplemente es una agenda 100% materialista y que Ya. no contempla otras dimensiones de desarrollo del ciudadano que corresponden con su naturaleza. En otras palabras, no importa quién sería el presidente, digamos, en el 2026, porque se diría que el Perú, bueno, ha firmado esto y tiene que ir bajo la guía de lo que la Agenda 2030 hace. ¿Qué podría ser
un Congreso y un presidente en el 2026 para evitar que esto se ejecute en el Perú? Rechazarlo, Ok, derogar, o sea, en realidad todo lo que sustenta estos planes estratégicos, estos marcos de cooperación, no es vinculante en ya, realidad. Claro, tú firmas el documento, pero yo puedo decir, mira, ahora hemos decidido sí, simplemente cerrar esto o reformular nuestros planes estratégicos y los vuelves a hacer. O sea, desde mi punto de vista es una voluntad política. El otro día, para contar anecdóticamente, estuve conversando con una persona que vino de España y que también es experto en estos temas, y me comentaba que, por ejemplo, tú vas a Inglaterra, Reino Unido, ujú, y no existe la Agenda 2030, no ujú. le dan ni pelota a la ONU. Pues recordemos que Inglaterra o Reino Unido no es esa, se salió Se salió de la Comunidad Económica Europea. exactamente, que era uno de los grandes, pues es uno de los grandes promotores de la Agenda 2030. Veremos ahora qué pasa con esta nueva con esta nueva, digamos, dirigentes, ¿no? Ahora que han habido las elecciones del Parlamento Europeo. Pero él dice, claro, en Reino Unido nadie le da pelota, no existe, no hay manera de incluirlo, pero en España todo es Agenda 2030. Sí, ¿Qué quiere sí. decir esto? Que depende de la voluntad de los gobernantes, ¿no? A mí me llama mucho la atención porque a raíz de la publicación del libro que he mencionado, hemos ido a distintos foros de políticos, tanto que están ahorita gobernando como personas que quieren postular para las siguientes elecciones o tener algún cargo público. De verdad que del 100% no exagero si digo que el 99,5% no tenía ni la menor Ya. idea que Perú ha firmado un marco de cooperación y mucho menos que tiene un plan estratégico adherido a la agenda. Usted ha dicho algo importante que es no vinculante, aunque los medios de comunicación en el Perú, todos los que conocemos, RPP, Canal N, etcétera, tratan de decir al Perú, por ejemplo, en cuanto a la Organización de Derechos Humanos, cuando o es una ONG, le pide que haga algo al Perú, lo hacen parecer como si fuera el Perú obligado a hacer ciertas cosas, ¿verdad? En Chile sucede algo parecido. La señora Vanessa Kaiser explica esto a un medio de comunicación acerca de cómo los medios de comunicación en Chile están comprados. Es un video que nos gustaría compartir con usted para que usted nos dé su opinión. Va a durar 3 minutos con, creo, 47 segundos. Si usted estaría dispuesta, por favor, le vamos a poner el video en un segundo. Me imagino que usted ha de conocer a la señora Vanessa Kaiser, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, el video empieza en un segundo. Mira, la verdad es que nosotros somos un país que ha incorporado bastante tecnología, por lo tanto hoy día serte militante del Partido Nacional Libertario te toma 5 minutos por computador, usando computador, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y tampoco tienes que hacer activismo, si lo que nosotros necesitamos es el peso de la masa militante, es poder decir, señor periodista o director de tal y cual medio de prensa, usted tomó la opinión de todos estos partidos menos del partido más importante en términos de militancia del país. Explíqueme qué le está pasando, porque usted se debe al público y el público, una parte importante todavía de los chilenos que no tiene idea de cómo estos medios de prensa se han vendido a la Agenda 2030. El público todavía tiene la expectativa de que no le están mintiendo. El público no consumiría ese medio de prensa si supiera que el medio está mintiéndole y lo está manipulando. Por lo tanto, en la medida en que tú puedes dejar en evidencia que esos medios están manipulando a la gente, porque a todo el mundo le va a llamar la atención, todo el mundo va a decir, pero ¿cómo? Como nos invitaron al Partido Nacional Libertario, pero si el Partido Nacional Libertario duplica, pongamos en el mejor de los casos, que yo espero que se supere eso, que sea más que eso. Duplica al partido con mayor militancia en Chile y no lo invitaron a ellos. ¿Qué le pasa, señor medio de prensa? ¿Usted no será que nos está engañando? Eso es lo que pasa. Que esa amenaza de que quedes en evidencia frente al público pone en riesgo tu subsistencia como medio de prensa. Y ahí ya no te queda otra que abrir el espacio al otro discurso, el discurso del sentido común, el discurso que acaba de dar un garrotazo en las últimas elecciones del Parlamento Europeo, que el discurso que está a la base del triunfo de Milei, del triunfo de Bukele, y que nosotros esperamos que si Brasil
llegase, porque Brasil es demasiado importante en el mapa. Y yo sé que Brasil está un poco está como Estados Unidos. A mí me da la sensación de que están muy divididos, muy mitad-mitad. Sí. ¿Mm? Entonces, como que hay dos masas grandes, importantes, y luego no hay cómo ponerle más fichas a un lado que al otro. Y esa situación hace que la captura del Poder Judicial en Brasil por parte de la extrema izquierda termine jugando siempre en favor de la extrema izquierda. Así que yo me imagino que Bolsonaro tiene que estar ideando la fórmula para que la próxima vez que llegue al poder, si es que llega él o llega alguien de su línea, pueda gobernar, a pesar de que exista un poder judicial capturado por la extrema izquierda. Bueno, pero en suma, lo más importante acá es, porque yo lo sé, Esteban, sí, la mayor parte de los chilenos no ve este tipo de medios. Y apenas lo empiezan a ver, se impactan y te dicen, pero si esto era lo que yo estaba pensando, pero que no me atreví a decir. Correcto. Entonces, el efecto dominó que se produce, o el efecto contagio que se produce, cuando tú a la gente le empiezas a hablar en serio, de verdad, desde el corazón, por amor a tu país, y les explicas lo que está pasando, si la gente esto lo entiende, si no es tan difícil, si no tienes que llegar a Puerto Davos, si es cosa que tú le digas a los chilenos, mira lo que pasó el 18 de octubre y que nuestras Fuerzas Armadas y de orden, sobre todo Carabineros, no podían intervenir porque los acusan hasta el día de hoy de violación a los derechos humanos, ¿te parece normal eso? Bueno, eso no es normal. Eso viene de la ONU, eso viene de la Agenda 2030, viene de afuera. Nosotros tenemos que parar con esta cuestión. Eso la gente lo entiende porque la gente vivió lo que es que le destruyeran su vida. Todo este crimen organizado, aliado con la extrema izquierda bolivariana que habita en Chile. Bueno, ¿es esto lo que está pasando en el Perú, al igual que en Chile? De acuerdo, de acuerdo. No tengo cómo comprobar, me quedo con la tarea de investigar si los medios de comunicación directamente están recibiendo dinero, directamente. Ya. Pero lo que sí funciona en el Perú, y está comprobado porque esa investigación sí la he hecho directamente, es que se recibe mucho dinero a través de la cooperación internacional, enmarcada en que supuestamente las ONGs están impulsando OEDS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, y ese dinero se está usando para cosas primero que van contra nuestra legislación y segundo que son muy cuestionables. Hay una cosa, Joseph, aquí que yo he ido comprobando. Todas estas personas, no todas, pero muchas de las personas o instituciones que impulsan este tipo de agendas en general tienen algunos conductas o procedimientos cuestionables éticamente. Uh-huh. Eso es de todas maneras, y lo que dice Vanessa es cierto, y eso es un fenómeno que también vivimos acá. O sea, la gente te escucha algo y pínfele, oye, esto, o sea, está tan metido que tienen algún tipo de referencia de su vida personal, me explico. Oye, esto se lo han dicho a mi hijo en el colegio, y esto yo lo he escuchado en mi sobrino, oye, esto lo vi en mi trabajo. Yeah. O sea, estamos tan rodeados que hasta el más escéptico o el más desinteresado en estos temas, algo le apela. Y efectivamente, una vez que escuchan y tú das argumentos, y por eso nuestro trabajo siempre busca ser muy sólido en la fundamentación, te dicen, oye, sí, y comienzan a meterse, y claro, es la punta de la madeja, ¿no? Y comienzan a desatar y encuentran todo esto, y claro, y comienzas a entrar, como dice Vanessa, hasta quién financia lo que sucede en Chile en octubre, que le pone patas arriba al país. Sí. Y claro, si retrocedes, o sea, si vas más atrás, verás que son décadas de una agenda de o sea, que viene impulsada desde distintos lados, que busca implementar pues el socialismo, el comunismo, de la mano con el progresismo, y tú dices, este es un monstruo con muchísimas cabezas y muchísimos tentáculos, ¿no? Algo que usted ha de saber, por cierto, es cuántas ONGs de las Naciones Unidas operan en el Perú pagados por las Naciones Unidas, y cuáles, en qué podrían ellos meterse en el diario vivir del peruano y en el gobierno peruano. Mira, interesante porque no sé si me estás preguntando por ONGs o por organismos vinculados al sistema de Naciones Unidas, que no es lo mismo. No es lo mismo, ¿no? ¿Ok? Entonces, se llama AFPs,
Yes. que no son las asociaciones de fondos de pensión, sino son Sí, agencias, fondos y programas de la ONU. Por lo sí. menos para la elaboración del marco de cooperación se involucran a 24 AFPs de Oh, la ONU, del Sistema de Naciones Unidas, ¿ok? Y, y cuando tú ves el organigrama para implementar los planes de desarrollo vinculados con la ONU y la Agenda 2030 en el Perú, que se diseña en el marco de cooperación o se plasma en el marco de cooperación con la ONU, los grupos de resultados, que son los que tienen que ver directamente los resultados, valga la redundancia, de las acciones vinculadas a las prioridades estratégicas u objetivos, son liderados por algún miembro de alguna agencia, fondo o programa de la ONU. Si a eso le sumas que la cabeza que decide, por más que la quieran poner al mismo rango de los funcionarios públicos peruanos, es el coordinador residente, tú tienes el que ve los programas, que ahí en el mismo marco de cooperación te dicen, los programas, los planes de desarrollo están muy bien, estamos coordinando con el gobierno peruano, pero si la oficina del coordinador residente por algún tema coyuntural ve que hay que cambiarlos, lo puede hacer, yeah. ¿no? Unilateralmente. Y luego ves que quienes monitorean los resultados son funcionarios de la ONU, creo que 1 más 1 = 2, y está ahí, ¿no? Y, por ejemplo, y esto es un punto que también puede graficar tu pregunta, nosotros trabajamos hace bastante tiempo a muchos planes de desarrollo que gestiona, por ejemplo, el PNUD, que es el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas, ¿no? Y que ellos gestionan inclusive el dinero que da el Perú para esos programas. Y por la gestión se queda con un porcentaje por gestión, valga la repetición, ¿no? Entonces, están bien metidos y además hay un término que está muy usado, es muy usado en la ONU, que es el Perú tiene que rendir cuentas. Yeah. Entonces, los distintos organismos públicos tienen que rendir cuentas a distintas AFPs del Sistema de Naciones Unidas mediante informes, reportes. En noviembre, perdón, en abril, Dina Boluarte ha presentado el Informe Nacional Voluntario, el tercero, si no me equivoco, que luego va a ir en septiembre Sí, a presentarse en un foro, ¿no? A decir cómo el Perú, a rendirle cuenta a la ONU de sí. cómo estamos avanzando en su agenda, ¿no? En general, entonces, el dinero es del Perú. Lo que hace las Naciones Unidas no solamente se queda con un porcentaje para ellos, sino canalizan y ese dinero y Ujú. hacen pensar al peruano que son ellos los que aportan el dinero, ¿verdad? Y no solamente eso, que es cierto lo que tú dices, porque la ONU vive de aportes de los Estados miembros y Sí, algunas de las AFP inclusive de donaciones, sino que ellos también deciden con qué ONGs o instituciones van a implementar los planes que acordaron con el Perú. ya, Te voy a contar un caso concreto. seguro. Unas semanas, el PNUD, perdón, la UNFA, que es el Fondo de Población de las Naciones Unidas, puso en su página de LinkedIn una convocatoria para agencias de publicidad en el Perú para elaborar una campaña publicitaria que derribe los mitos en contra de la ESI que han instalado los grupos antiderechos y que les hacen pensar a los padres de familia que la educación sexual integral, que acá hago un paréntesis, no es sinónimo de educación sexual, sino es la educación sexual basada en el género, cierro paréntesis, ¿no? Que los padres de familia del Perú, ¿no? Les han lavado el cerebro a estos grupos antiderechos. Y ellos mismos lo dicen, esta campaña de publicidad es para apoyar a la coalición, la alianza Sí Podemos, que es una coalición de 12 o 13 ONGs, que son ONGs progénero, feministas y algunas inclusive pro aborto, muchas de ellas que reciben dinero de la cooperación internacional, que esta alianza Sí Podemos tiene como misión impulsar una ley en la cual la ESI sea obligatoria y ningún niño peruano se pueda librar de esa educación. Y Wow. se postulan las agencias de publicidad y ellos van a pagar la campaña. Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿por qué usan dinero del Perú para hacer una campaña a favor de la ESI para apoyar una coalición de ONGs? Es Entonces, increíble. y eso está publicado
y sigue la campaña. Nosotros, el artículo lo hemos denunciado, estamos investigando. ¿Y qué es lo más cuestionable? Que cuando tú investigas qué hace la UNFA en el Perú, es venderle anticonceptivos al Estado peruano. Ya. Entonces, claro, tú dices, si no hay una educación sexual integral a nivel de colegio que promueva el consumo de anticonceptivos, el negocio no está yendo muy bien, no les iría tan bien, me imagino, porque ese es su negocio, vender anticonceptivos, y si tú vendes anticonceptivos, necesitas gente consumiendo anticonceptivos. Ujú. Entonces, eso para mí es lo que yo digo que son conductas éticamente cuestionables. Am, el Centro de Planeamiento Estratégico, más conocido como CEPLAN, desde el 2019 en su website, tiene Ujú. Perú Plan 2030. ¿Podría usted contar al peruano de a pie en qué consiste el CEPLAN para el Perú y por qué está ellos enlazados con este plan y ellos quieren, muchas de estas personas quieren aplicar el Plan 2030 para el Perú? Primero, que es el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el 2050, no el 2030, es Oh, ok, más 20 años más. ok. El CEPLAN es el órgano rector del Sistema Nacional de Planeamiento del Perú. El Sistema Nacional de Planeamiento incluye distintas instituciones del gobierno central, del gobierno regionales, ¿no? Pero los que, digamos, son órgano rector es el CEPLAN. Ya. El CEPLAN viene trabajando hace 7 años en la elaboración de este Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que como ya hemos explicado, el 80%, dicho por su propio presidente, está alineado a la Agenda 2030. Pero acá hay un punto importante, Joseph. Cuando tú ves el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, que son 2 tomos de aproximadamente 530 páginas que se las pueden descargar en Internet, porque está ahí en la página del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, verán un logo en la esquina derecha inferior del documento que dice con el apoyo de la cooperación alemana. Ujú. Entonces, no sé, yo me cuestiono y digo, ¿por qué un plan estratégico de desarrollo de un país tiene que tener el apoyo de un gobierno como el alemán? ¿Cuál es el interés del gobierno alemán? Bueno, tú dirás, bueno, su cooperación técnica quiere sacar adelante el hambre, la desnutrición, la educación. Bueno, nosotros investigamos y vimos que durante 2 años, si no me equivoco, el 2021 y 2022, la cooperación alemana en el Perú le dio o contribuyó con $2.100.000 al CEPLAN Ujú. para un proyecto que, parafraseando, es algo así como fortalecimiento de la articulación del Perú con la Agenda 2030. Conseguimos el convenio que sustenta esta cooperación, este aporte económico, y el convenio lo que hace es financiar, o sea, no es que, creo yo, no le han dado al CEPLAN $2.100.000, sino han costeado todos los gastos del envío de expertos en la Agenda 2030 para elaborar el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional y ver cómo hacer que todas las variables, ¿no? O todos los indicadores estén asociados a eso. Ahorita yo tengo como tarea ir viendo cada uno de los indicadores, que son 530 páginas de indicadores, y para ver un mapeo general de cómo van el tema del género, del aborto y Ujú. toda la parte de cambios de valores, digamos, en nuestro país, y que también son anticonstitucionales, porque en el Perú el aborto es delito, ¿no? Sí. Pero bueno, entonces, lo que trato de decir es que el CEPLAN viene trabajando hace 7 años en este plan estratégico de desarrollo nacional que ha lanzado en noviembre del año pasado, auspiciado por un gobierno europeo, ¿no? Para adherir al Perú a la Agenda 2030. La pregunta es, si yo como gobierno del Perú le doy $2 millones al Centro de Planeamiento Alemán, ¿harían lo que yo quiero? No. Entonces, ¿esto es rendición de soberanía o no es entregar parte de tu soberanía a un país o sea, la pregunta es, ¿qué le puede importar a Alemania, ¿no? Si estamos o no adheridos a la Agenda 2030. Entonces, ahí es un hilo que también requiere otro cuento hacia arriba, que todavía no lo tengo muy claro, por eso no me atrevo a elaborarlo, ¿no?
Hay Pero muchas creo personas, que el sentido común nos dice muchas cosas, por ¿no? supuesto. Podemos sacar muchas conclusiones. Hay muchas personas que nos están viendo en directo en este momento. Hay una persona ACNT, sus iniciales, y hace la siguiente pregunta para usted. Dice que el ministro de Agricultura pidió ante el Congreso permitir la siembra de transgénicos en la costa peruana. Y esta es la pregunta. ¿Cómo dar la batalla cultural a nuestros niños y jóvenes? ¿Qué le podría responder? Miren, lo de la agricultura es interesante porque ya en Europa los mismos agricultores se le están parando, o sea, plantando a la ONU, porque claro, son burócratas de escritorio que en su vida, con la justa se deben haber hecho el experimento en el colegio del frijolito, con el algodoncito, no deben tener la menor idea. Yo soy una ignorante total, ni de plantar mi vida he plantado, creo, salvo ese frijolito. Entonces, claro. Tú tienes a todos estos burócratas diciéndole a los agricultores o a los ganaderos cómo llevar su negocio. Sí, No tienen ni la más mínima idea. Entonces, yo creo que por ese lado ellos mismos se van a defender, ¿no? Por el lado de la pregunta de los niños y los adolescentes, hoy más que nunca el rol de los padres de familia es fundamental. Padres informados, padres o sea, no es lo mismo lo que hicieron, o sea, la formación que tenían que tener nuestros padres que la que tenemos que tener nosotros si tenemos hijos chicos o adolescentes, inclusive jóvenes universitarios a las cuales hay que hablarles de estos temas. ujú, Yo siempre digo que esta batalla cultural se va a ganar en la mesa de la cocina, en ese lugar en que se sienten padres, hijos y abuelos, hablar de estos temas, porque los chicos vienen con muchísima información, de lo más contentos, diciendo, ay, en el colegio me enseñaron esto, o mi amiguito me ha dicho esto, o he visto esto, y los padres serenamente y con mucho sustento tenemos que tener la capacidad para decirles, oye, pero esto no te parece una tontería por esto, esto, lo otro, y oye, esto está mal por tal cosa, o está bien por esta otra. Nosotros tenemos que hablar con ellos. No hay nadie más hoy en el mundo que nosotros mismos padres para dar esta batalla cultural en la mesa de la cocina. Entonces hay que generar esos espacios de conversación, de sobremesa, ¿no? Si vamos a un restaurante, yo no digo que todo el día, ay, qué denso, mi papá todo el día habla, o mi mamá hablando de ujú. política, pero en lo cotidiano tú puedes ir discutiendo de cosas. Oh, ya has visto que hay, no sé, la inseguridad ciudadana. Bueno, lógico, pues, si a los militares, a los policías los persiguen por matar ¿no? al asesino o al ladrón, ¿quién va a querer dar pues su vida ni que fueran tontos? ¿Cómo es eso, mamá? Que el policía no es el que te cuida, sí debería, pero ahorita hay agendas pues que los persiguen. Sí. Entonces, en lo cotidiano uno puede ir dándoles líneas para que vayan entendiendo de acuerdo a la edad las problemáticas mucho más grandes que hay detrás, que un niño bien, yo tengo un hijo de 10 años, yo no le puedo hablar pues de la ONU, porque no tiene todas las categorías, pero Sí. sí le puedo hablar de eso y puedo organizar, por ejemplo, que es algo que estamos haciendo, un paseo al Museo de Chavín de Huántar con un comando que nos cuenta la historia del rescate de la embajada y qué lindo el comando, y cuando eres niño pues ves al comando como lo ves en la película, pero de la carne, ¿no? Hoy nuestros héroes, yo no digo que no deberíamos tenerlo, son Messi, ¿no? Y el jugador de fútbol. Está bien, el deporte es muy bueno y hay que tener líderes, pero también hay que enseñarle a nuestros hijos que hay líderes en la sociedad que hacen otro trabajo tan o más, ¿no? Importante que jugar fútbol y que también nos dan identidad nacional, nos dan emoción, nos dan seguridad, nos dan orgullo, nos dan alegría. Y eso es un trabajo que requiere presencia, tiempo, ¿no? Dedicación y también amor por nuestros hijos y por la patria para cuidarla y poder transmitirle los valores más importantes de generación en generación. Para todos aquellos que nos están viendo y nos van a ver en unas horas, en unos días este video, usted ha publicado un libro y Sí. tenemos entendido de que es completamente gratis, que cualquier peruano o cualquier persona puede descargarlo. ¿Podría usted presentar el libro, mostrarlo en pantalla y decirle cómo podría obtener este libro y dónde, por favor? Este libro es el primero de una colección que se llama Agenda 2030 en el Perú, Desarrollo Sostenible o Rendición de Soberanía, alcances de la Agenda 2030 e implicancias del marco de cooperación entre la ONU y el Perú. La primera parte la hizo el grupo de amenazas globales de la ONG o del grupo NEOS de España,
y lo coordinó Carlos Beltramo, que es filósofo, profesor de la Universidad de Navarra, investigador. Y ahí, en esta primera parte, se da toda una descripción o un análisis del marco conceptual de la Agenda 2030, Ok. ¿no? ¿Cuáles son sus posturas antropológicas, sus bases antropológicas, cuáles son los contrabandos ideológicos que trae? Básicamente es eso. Y la segunda parte es el análisis que nosotros hacemos del marco de cooperación y que de alguna manera comprueban lo que dice la primera parte, pero a nivel práctico. El libro es de muy fácil lectura, como pueden ver, tiene letricas grandes, está bien explicado, y nosotros hemos hecho una versión digital que es 100% descargable y gratuita, no se sientan mal, no nos tienen que dar nada, no se sientan piratas, que se puede descargar de la página de Origen, origen.org.pe/publicaciones. O si llegan a la página de origen.org.pe, buscan la pestaña publicaciones y se lo pueden descargar en PDF y compartirlo sin ningún problema. Ahí lo pueden leer, es un libro, como digo, de muy fácil lectura porque parte de lo que nosotros hemos hecho metodológicamente es que sea digerible, que no sea, o sea, porque la típica es, oye, yo tengo que leer un librazo, ya lo dejo. No, se lee en una hora. Perfecto. Y con una lectura de este libro van a tener un mapa muy importante de lo que es la Agenda 2030 y cómo se está implementando en el Perú. Y por experiencia de lo que venimos haciendo desde que lo presentamos el 5 de abril, mire, estamos mayo, junio, 2, 3 meses, es increíble la cantidad de personas que están abriendo los ojos, que no tenían ni idea, que realmente, y es más, tengo personas que me dicen, mira, está explicado así, tan fácil que lo entiendo. Entonces es de descarga gratuita y de difusión gratuita. Perfecto. Solo para, quisiéramos que usted tuviera suficiente tiempo para sus compromisos esta tarde Muy y gracias. antes de despedirnos, al peruano común y corriente que es cristiano o que al menos quiere, él entiende el concepto de Dios, patria, familia. ¿Qué podría decirle usted a esta persona para, en pocas palabras, hacerle entender de que esta agenda es no buenas noticias para el Perú y el peruano? ¿Cómo podría usted convencer a esta persona? Miren, lo primero es que la Agenda 2030, como su misma resolución que le da vida lo dice, o es todo o es nada. O sea, Ya. ningún católico o ninguna persona puede decir, ah, mira, sí, el género yo no estoy de acuerdo, pero sí estoy de acuerdo con el hambre cero, con, ¿no?, educación de calidad. No. O es todo o es nada, ellos mismos lo dicen. Entonces, si tú te comprometes con uno, te estás comprometiendo con los 17. Segundo, es una agenda anticristiana, antijudeo-cristiana, porque como decíamos al comienzo, su columna vertebral es la antropología de género y ellos quieren transversalizar el género usando como excusa la Agenda 2030 y para tú poder imponer el género en el mundo o que sea la antropología vigente, tienes que destruir el matrimonio, la familia y la patria potestad. O sea, el rol de los padres y convertir a los niños en ciudadanos, de que dejen de ser hijos para que se conviertan en ciudadanos de un gobierno, ¿no?, globalista que convierta al niño en un ciudadano global, sin raíces y sin, digamos, algo que los mantenga, ¿no?, con los pies en la tierra, como es su patria, su familia, sus valores y su religión. En la Agenda 2030 no hay una sola mención a la dimensión trascendente del ser humano. Dios no existe, no les interesa, no es un aspecto que para alcanzar el bienestar del mundo para ellos sea importante. Obviamente sí hablan de la libertad religiosa, pero la obviedad para otras religiones, ¿no? Porque lo que tienen que deshacer es lo que tienen que deconstruir es este sistema heteropatriarcal que obviamente está atribuido a los valores judeocristianos. Y esto se comprueba muy fácilmente cuando vemos que los países que se adhieren y de los cuales la ONU empuja son los países de Occidente. O sea, yo no veo a la ONU muy preocupada porque en Pakistán, ¿no?, en Irán, en Irak, que tienen la Agenda 20, ni les interesa. O sea, los países donde más violan derechos humanos y donde las mujeres están más sometidas, la ONU no mira. Es más,
hasta ponen delegados de esos Sí. países, ¿no? A cargo de los consejos de derechos humanos, de lo que tienen que ver con la mujer, con la libertad de expresión. ¿Pero para qué? Para fiscalizar y pedir que rindan cuentas los países de Occidente, no los países de esos delegados. Ujú. Ahí sí no pasa nada, ¿no? Las mujeres acá son maltratadas, son ciudadanas de segundo, pero vamos a molestar a Suecia, que ya está totalmente derivado, vamos a molestar a los peruanos o a Sí, los chilenos a ver cuán machistas son, ¿no? Y sí. tal. Y hay una paradoja, una incoherencia muy interesante, ¿no? Porque la Agenda 2030 habla mucho de la interculturalidad, defendamos las culturas originarias de estas invasiones, ¿no? De los desgraciados que nos han conquistado y han cambiado nuestros valores. Pero cuando te vas a la selva y ves que por valores culturales, ¿no? Hay niñas sometidas, hay cosas terribles que pasan que ningún cristiano católico podría soportar, ahí sí, ¿no? Ahí sí no interesa la cultura. Ya. Ahí sí te das cuenta. Entonces son, digamos, personas o agendas totalmente incoherentes entre ellos mismos, porque como digo, para un lado cierran los ojos y para el otro lado los tienen bien abiertos. Entonces, ningún católico, ningún cristiano debería adherirse a la Agenda 2030. Y si lo está haciendo, porque no le queda de otra, ¿no? Porque en la empresa me piden, porque en la universidad me piden, está muy bien, pero tienen que tener muy en claro que hay consecuencias que se van a pagar. Bajo un contexto diferente, entrevistamos al almirante Jorge Montoya y le hicimos Ujú. la primera pregunta, fue, ¿usted cree que el Perú es un país soberano? Él directamente respondió que tristemente no lo es. Ah, Ujú. Le hacemos la misma pregunta a usted. ¿Usted cree que el Perú es un país soberano? Y si lo es todavía, ¿está a punto de perder su soberanía? Yo creo que ya hemos firmado todos los papeles y ya le dimos la soga al que nos va a ahorcar. Ay, sí, Tenemos ya. que, todavía podemos jalar, digamos, todavía estamos ¿no? En este juego de la soga, a ver quién tumba a quién. Entonces, creo que todavía estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque como somos súper ineficientes, ¿no? Y poder implementar un plan es casi imposible en este país. Por eso es que se devuelven los presupuestos, por eso es que ni siquiera alcanzamos nuestros propios objetivos. Eso nos viene salvando de que no avance tanto esta agenda. Pero ellos trabajan bien y tienen mucha gente aquí adentro que va impulsando estas agendas y que cuando sea el momento propicio te la van a sacar y te decir, acá hay un ratito, acá tú tienes todo esto a lo cual te has comprometido, entonces ahorita tú tienes que hacer lo que dice la ONU y que conviene, que esto es algo importante, conviene para el contexto político Ujú. de ese momento. Ah, Entonces, ese creo que es el gran problema y claro, me causa gracia, entre comillas, la palabra gracia, porque claro, ahorita tú ves un montón de personas hablando públicamente y diciendo que vivimos en una dictadura congresal, sí, ¿no? Entonces, oye, no, ya seas payaso, pues, la de, bueno fuera que ese fuera nuestro problema, ¿no? sí. Como bien decías, estamos preocupados de que tú eres de derecha, izquierda, caviar, progre, ultraderecha, facho, DBA, no sé cuánto, pero al final da igual, porque si somos ordenados y si fuéramos estrictos y rigurosos en cómo se deben hacer los procedimientos, hasta el 2025 y hasta el 2050 ya tenemos un plan. Sí, Y no sí. importa quién gobierne, debería llevar este plan que supuestamente es de consenso social, ¿no? Como de consenso social. Entonces, así nos gobierne Cerrón o nos gobierne Porqui, por poner, ¿no? Los Extremos extremos, ya. ideológicos, ¿no? Los dos deberían decir, ya, muy bien, acá está nuestro plan estratégico de desarrollo nacional, que ha hecho el CEPLAN y que es el de nuestros amigos de la ONU. Juliana, ha sido para nosotros un honor, un privilegio el poder tenerla a usted esta mañana en un frío Lima. La comprometemos Sí, de que todas en maneras. 8 semanas más o menos, antes que llegue septiembre, usted pueda volver al canal. Y por favor, sus últimas palabras para despedirse a todos aquellos que nos están viendo en este momento. Bueno, nada, ánimo.
y les pido que por favor si bajan el libro, difundan este programa, porque a veces hay gente que no le gusta leer y que prefiere ver videos, Sí, también todo es válido, y que más personas puedan conocer lo que está pasando y que puedan también tomar acción, porque ninguna acción es chica. El otro día leí un libro de Alex Rosal, que es un español, que hablaba algo así como defenderte de los bárbaros que te atacan, que era de batalla cultural y decía, todas las victorias del otro lado se deben a las micro cobardías de este. ujú, Entonces, lo que tenemos que hacer es ser micro valientes, porque muchas veces nosotros pensamos que nuestro rango de influencia es muy chiquito y no va a pasar nada. Y les repito, la mesa de la cocina de la casa es un territorio sumamente poderoso y en el cual ningún enemigo, así acá me explica, ahí es, militares van a entenderlo mejor que yo, no hay ningún enemigo que pueda acceder a esa mesa. Ese todavía es nuestro territorio y nosotros podemos hacer lo que querramos ahí. Por lo tanto, usemos eso para poder transmitirlo a nuestros hijos, porque la única manera de preservar nuestros valores es la transmisión de padres a hijos. Por eso quieren destruir a la familia, porque saben que ese es el eslabón principal para la transmisión de los valores, para el patriotismo, para la religión, para el amor de todo aquello que nos sostiene como humanidad y como civilización. Una vez más, podría, por favor, nos están pidiendo de que usted puede decir dónde podrían contactarse con usted o descargar el libro. Disculpe la repetición, pero No nos hay están ningún pidiendo eso. problema. Pueden contactarse, descargar el libro en Ujú, origen.org.pe ujú. en la pestaña Publicaciones. Origen.org.pe, la pestaña Publicaciones. Y para contactarse conmigo, secretaría@origen.org.pe, mandando un correo, ese es el correo de mi oficina, alguien los va a atender y seguramente los va a poner en contacto conmigo. Perfecto. Ahí también pueden pedir el libro físico en Oh, Perú, seguro. ¿ok? El libro físico, ¿podría usted decir el costo, tal vez? Creo que está 20 20 soles, si no soles. me equivoco. Sí, estamos haciendo una segunda impresión porque ya los primeros lotes se fue. Ujú, Entonces, pero creo que todavía quedan algunos, pero creo que es 20, 25 soles más gastos de envío. No, no estoy muy segura pero no pasa de eso. seguro. Ujú. Juliana, la comprometemos verla en agosto. Un abrazo y que pase un bonito invierno en Lima. Ahora le toca a Norteamérica Muchísimas vivir el gracias, verano. muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.